Si un día encontramos la biblioteca metálica escrita en forma antigua del lenguaje magiar, sabremos si Juan Moritz dijo la verdad. La búsqueda del origen y la evolución de la humanidad ha llevado a los hombres a buscar en cada rincón del planeta y la conciencia una explicación. Así nacieron las religiones, las investigaciones, los mitos, los lugares sagrados y los sitios llenos de misterio que algunos interpretan como los espacios donde se esconden los secretos acerca de la presencia del hombre sobre la tierra. En Sudamérica está ubicado uno de estos últimos lugares. Enclavado en la selva amazónica, este sitio tiene su espacio propio entre quienes asocian el origen del hombre con civilizaciones milenarias que llegaron del espacio exterior. Es un lugar enigmático, donde muchos creen que se esconde la verdadera historia del hombre sobre la tierra. Una historia que dicen no se revela, porque rompería con la actual realidad política, social y religiosa. Su nombre, la Cueva de los Tallos. Un sitio bajo tierra, al que pocos hombres se atreven a entrar. Un lugar custodiado milenariamente por indígenas ecuatorianos, conocidos por su conocimiento para reducir la cabeza de sus enemigos. Un sitio donde la vida se confunde con la oscuridad del lugar. Obviamente al entrar en la Cueva de los Tallos uno se llena de emoción, de suspenso, de intriga, de enigma, porque la oscuridad, el olor, la presencia de los tallos que están durmiendo su día, colgados de las rocas, hace pues que uno se siente en un lugar muy, muy especial. Un lugar que se vuelve especial desde mucho antes de conocerlo. La cueva viene a constituirse una especie como altar, como una cuestión ceremonial. Inclusive el lugar donde ubicó el material de las conchas es como una especie de ará, o sea, es una especie de santuario. Los tallos vienen a contar que dicen que este es un templo hundido. Así dicen porque aquello se ve unos ollas, o sea, como decir cerámica, así ya, donde por eso cree que puede ser un templo hundido. Pero es imposible que puede ser, sino que este es un templo natural. Pero si bien esa es hoy, y fue la primera realidad de la Cueva de los Tallos, no es la única. Aunque la memoria indígena extrañamente no recuerde su pasado, en el fondo de este lugar, enclavado en la selva amazónica, hay vestigios que hacen pensar en la existencia de un lugar sagrado. En 1969, este hombre, conocido como Juan Moritz, un húngaro argentino con raíces escocesas, encontró este lugar y así lo registró mediante escritura notarial. Pero su hallazgo no fue el simple descubrimiento de la cueva. Él aseguró que halló en su interior la historia de la humanidad tallada en láminas de oro y grandes corredores y salones que hacían pensar, más que en un templo, en una civilización subterránea. Entonces, nació el enigma y creció el misterio. ¿Fue esta cueva la sede de una civilización perdida? ¿Fue el refugio de una cultura proveniente del espacio exterior? ¿Está aquí una historia paralela de la humanidad? ¿Es una cueva artificial? Todo alimentado por aseveraciones, donde se asegura que alguna vez fueron vistos seres extraños con vestido metálico y ojos rasgados. Pues también se le atribuyen poderes extraterrestres y teorías siderales en las que dicen que llegaron otros seres superiores a los seres humanos, que establecieron como su centro de operaciones en el fondo de la Tierra, específicamente en la Cueva de los Tallos, y que crearon una gran civilización.
que en un momento determinado se fueron y dejaron esos vestigios pues como testimonio de su paso por este planeta. Personalmente no tengo pruebas con las cuales yo podría decirle yo vi la biblioteca de oro o las salas hechas por los extraterrestres o algo por el estilo. Más bien, pienso yo que falta investigarse mucho, porque a lo que se refieren los científicos que hicieron la investigación en la cueva de los tallos es a una pequeña parte de toda la extensión de la cueva. Ese es uno de los misterios. Ese es uno de los misterios que lo hace interesante. Yo supe de indígenas que han hecho una expedición y que se han adentrado a la cueva, pero han sido no más de 5 kilómetros, lo máximo que han entrado a las cuevas. Ellos dicen que esas cuevas comunican a toda Sudamérica, que algunas cuevas van hacia el sur de Colombia, al departamento del Cauca. Hay unos más avesados que dicen que llega hasta el centro de la Tierra. Nadie conoce la extensión de la cueva. Los indígenas dicen haber caminado por ella 5 kilómetros sin llegar a su final. En Internet se asegura que son 4.900 metros, mientras que algunos investigadores aseguran que se trata de una falla geológica que se extiende desde Venezuela hasta Chile y Argentina, donde se dice tiene otras salidas, lo que le daría una extensión de más de 10.000 kilómetros. Es un reto frente a la comunidad científica, frente al mundo moderno, porque es que nadie ha hecho la expedición de esas cuevas. O sea, nadie tiene la certeza, nadie tiene el argumento para decir, vea, conocemos en dónde inicia, pero no sabemos dónde termina. Lo cierto es que la única entrada conocida está ubicada en la selva amazónica ecuatoriana, en un lugar al que aún hoy, en pleno siglo XXI, no es fácil acceder sin la guía de los indígenas Shuar. Hoy, la atracción principal hacia la Cueva de los Tallos comienza en las tertulias de restaurantes en Quito y en los museos universitarios, donde permanece una de las realidades más sorprendentes que rodean este sitio. Estas son cabezas humanas reducidas y son el primer acercamiento al ambiente de la Cueva de los Tallos. Se trata de los trofeos de guerra que ostentaban hasta comienzos del siglo XX algunos grupos indígenas pertenecientes a la comunidad que custodia la cueva, los Shuar. Se conocen como sanzas. Son las cabezas de sus enemigos, a quienes se las cortaban después de matarlos. Luego, le quitaban la piel para manipularla usando agua caliente, plantas, carbón y piedras, hasta dejarla de este tamaño, sin que perdiera los rasgos de la víctima. Aquella cabeza, digamos, elegida, ¿sí? No es cualquiera. Tiene que ser un guerrero de la otra comunidad. Por tanto, si es un guerrero de la otra comunidad, también es una persona que tiene un reconocimiento social. Al abordar el rito del sansa, ¿cierto?, que también está rodeado de otros aspectos como cantos, abstinencias sexuales, se le está reconociendo a ese otro su validez, su calidad de ir incorporándose. Lo que está haciendo la comunidad Shuar es recuperar otro que perdieron, ¿cierto? Y de ir recuperándolo, de ir renaciéndolo, digámoslo, a su comunidad. Esta, por ejemplo, se cree que es de un hombre francés que incursionó en su territorio. Hoy existen pocas de estas cabezas convertidas en trofeos, e irónicamente, en señal de justicia y paz para la comunidad. El trabajo de la reducción de cabezas, como muchos, digamos, como la momificación, ¿sí? Es un trabajo que, denominemos lo científico también, ¿no? Lo científico no solamente corresponde a Occidente. La práctica de estos grupos conlleva a que ellos investiguen. El origen de este conocimiento siempre se remota a mitos, ¿sí? A lo que muchos denominan el cuento, ¿sí? El cómo, el por qué. Está ubicado al oriente del Ecuador, en la selva amazónica, en la región dominada por los indígenas Shuar. El recorrido incluye el paso por dos ríos, el Nomangosa y el Zamora. Y la narración
de sucesos misteriosos que ocurren en la cueva. El que va a las cuevas necesariamente se impacta con unas huellas. Y en el fondo de la cueva hay una parte donde usted encuentra como una especie de alerón que tiene la cueva, y sobre esa especie de corredor se encuentran unas huellas, pues al parecer de una persona muy grande, unas huellas de aproximadamente unos 45 60 centímetros de largo. Y vamos a ver a las huellas de los hombres de los cielos. ¿Sí? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo dicen que son los? Pero ahorita las huellas, no sé, pero huellas que hay de arriba, es unos 100 metros de arriba, de según pisos que dice así. ¿Huellas de gigantes? Huellas de gigantes. Los indígenas dicen que es un gigante que habita la cueva, y ellos han hecho, inclusive varios indígenas expedicionarios de los Shuar, han hecho varias investigaciones y se han adentrado y le han dejado inclusive plata. Tal vez hayan olvidado por alguna razón el pasado ritual que parece haber tenido la cueva de los Tallos para esta comunidad. Pero siguen manteniendo una vivencia clara de las cosas extrañas que ocurren en ella y que asocian más a este lugar con los enigmas que se le adjudican. El año 96, mientras yo me encontraba explorando unos petroglifos, escuché un ruido a mis espaldas. Yo pensé que se trataba de un animal que venía a atacarme, incluso tenía un palo en la mano, volteé para defenderme y no había animal alguno. Se trataba de una persona que se abría paso entre la maleza. Seguía avanzando lentamente. Su aspecto era marcadamente humanoide, los ojos marcadamente oblicuos, como si fuese un oriental, de unos 65 años de apariencia, una larga y delgada barba que le llegaba casi hasta la cintura, todo el vestido con una túnica dorada, aspecto metálico, brillante, y sobre la cabeza llevaba una suerte de casco. Se identificó con el nombre de Alcir. Me dijo en esa experiencia que era un Stennamanés, una suerte de sacerdote o de guardián de información, ya que él afirmó que el Paititi realmente no habría sido construido con los incas en el holocausto de la conquista española en el siglo XVI. Al contrario, el Paititi, según lo que me dijo este ser de una civilización intraterrestre, habría sido construido por sobrevivientes de la Atlántida, que esto fue extraordinario. Y en este lugar subterráneo intraterrestre están custodiando la verdadera historia de la humanidad que han logrado archivar en planchas metálicas y ingeniosas aleaciones en cristales. Los atlantes eran seres de 3 metros de estatura, que su pie podía ser muy grande, sus características eran impresionantes y tenían muchas habilidades. Huellas de gigantes. La narración lleva a pensar sobre la realidad de las páginas escritas sobre la existencia de un mundo desconocido bajo este territorio selvático del Ecuador. En esta experiencia de contacto, así me explicó de que los sobrevivientes de la Atlántida efectivamente habían emigrado a muchas partes del mundo y se habían establecido en los mundos subterráneos. Uno de estos lugares es el Paititi. Y hay otros puntos energéticos en el mundo donde también hay remanentes de esta cultura atlante o resultado de una colonia extraterrestre. La historia se llena de expectativa con cada paso que se da en esta zona selvática para llegar a la cueva. Sí, que subir acá y hay que coger una planada para llegar. Y hoy no llegamos, mañana sí. El recorrido inicial señalado en 4 o 5 horas se prolongó por 7, solo para llegar a este nuevo poblado, el de la comunidad Shuar de Coangos. Un lugar sin agua potable, sin energía, sin tiendas, sin comercio. Las frutas que producen salen por el mismo camino de 7 horas en medio de la selva para ser vendidas. Aquí se consigue el permiso final para acceder a otras 3 horas de camino y poder llegar al sitio donde se erige bajo tierra la monumental cueva, o el templo hundido, o el refugio de una civilización milenaria que ocultó allí los secretos de la humanidad. Usted entra a la cueva y necesariamente lo invade un misterio porque son majestuosas. O sea, la cueva es un orificio, es
un hueco de más de 60 metros hacia el fondo, en caída libre. Su acceso es muy difícil. Realmente la gente que vaya allá pues es gente que realmente está muy interesada, porque no es un tour pues como para turistas, como para que lo lleven a uno cómodamente, no, hay que untarse, hay que resbalarse, hay que deslizarse por cuerdas, hay animales dentro de la cueva, bueno, supone una serie de riesgos. El que va a las cuevas es porque realmente está interesado. Antes de su importancia mundial, el permiso se ganaba con meses de convivencia para conseguir la aceptación de los ancianos y los brujos de la comunidad. Hoy existe una prevención más discreta sobre el visitante. Luego de imponerse algunas condiciones que le garanticen a la comunidad la conservación del lugar para ellos y la humanidad. Ahora hemos puesto nuestro reglamento de lo que entran, que nadie tocar, solo que vean y que gusten, que tomen la foto, y toda la gente también que vean eso, porque tomado en foto y que vean esto, y que queremos que vengan más gente para que vean las mismas cosas que ellos ven, no que cogen y se dañen. O que saqueen, como dicen que lo hicieron los primeros hombres que visitaron el sitio. Hoy no se sabe qué se llevaron. El recuerdo solo alcanza para decir que fueron cajas selladas. Eso y lo que se encuentra en su interior generan un misterio mayor. Misterio que en el lugar se acrecienta cuando se observa la inmensidad de su entrada y se escucha el ruido incesante de los tallos. Esas aves noctámbulas que durante el día duermen en la inmensa oscuridad de la cueva. Toda la cueva encierra una magia y encierra un misterio que, como no se ha podido revelar, yo creo que eso es lo que la hace más interesante. El lugar de acceso a la cueva tiene 60 metros de altura. Es una pared en piedra llena de filos que hace imposible el ingreso de una manera distinta al uso de manilas. En esta ocasión, el descenso se hizo siguiendo las instrucciones de los nativos. Desde su interior, se puede observar con mayor claridad la magnitud de su entrada. Los 60 metros de descenso, los mismos que habrá que ascender al momento de salir. Desde allí, desde la entrada misma a la cueva, se pueden entender las descripciones que quienes la han visitado hacen de esta solemnidad subterránea. Bueno, es un sitio muy grande, es una especie de catedral dentro de la tierra. Estamos hablando de una gran profundidad, bastante oscuro. Existe una muy escasa filtración de luz solar y obviamente pues uno se ilumina con la linterna que lleva y da la sensación de que las paredes realmente no tienen límite cuando se ve únicamente al fondo la gran oscuridad de la cueva. Que frente a una maravilla de la naturaleza como lo son estas cuevas, cuando encontramos obras tan descomunales, precipicios tan inmensos como los que uno encuentra en este sitio, y siempre la tendencia es a creer de que realmente esos fueron seres extraterrestres, fueron seres los que, lo mismo dicen por ejemplo de las pirámides de Egipto, lo mismo dicen por ejemplo de las ruinas de Nazca, que no las hicieron los indígenas, los incas, sino que sencillamente para ver esas ruinas tenía que verse desde el cielo, desde el aire, tenía que dirigirse desde arriba porque de otra forma era imposible. Desde 1969, fecha de su descubrimiento, han pasado más de 30 años. Tiempo en que el guano o excremento de los tallos se ha acumulado ocultando muchos rastros que pueden dar pistas sobre la verdad de la cueva. Sin embargo, aún queda en su superficie algunos indicios que invitan a la reflexión, como estas piedras superpuestas. Están después de un estrecho corredor, que es lo primero que se encuentra luego de ingresar. Aquí es donde dicen que se empiezan a ver las extrañas huellas de los gigantes de la cueva. De este corredor, las huellas pasan a esta pared y se pierden por el pequeño orificio que hay en la parte superior, una especie de pasadizo al que se hace casi imposible acceder
sin un equipo especial. Este es el camino de los gigantes. Según papi decía que había pisados pequeños, también otros grandes, y que llegaban bastantes gigantes, pero nunca ha visto a mi papi, solamente ha visto las pisadas, los huellas. La curiosidad ante el misterio llevó al padre de este joven convertido en síndico o máxima autoridad de la comunidad a urdir una trampa para tratar por lo menos de saber si los gigantes son tan humanos como ellos. De ahí para probar a ver si es humano, ¿qué será? Ha dejado un azufre a llorar, a ver si le va a tocar. Y no de ahí, pasando los 3 días o 4 días ha ido a ver y nunca ha tocado ni un sucre, ni es que ha dejado. El sucre era la moneda del Ecuador antes de la dolarización. Los gigantes no tocaron el dinero. Ahora los indígenas no se atreven a decir si son humanos o no. Los hombres que, según ellos, periódicamente visitan la cueva, ingresando por la boca de 60 metros de alto para perderse luego por un corredor de la cueva. ¿Alguien los ha visto? No, nadie. Eso los gringos nunca hemos indicado eso. Lo que dice Alfonso Sando es que pocas veces revelan la existencia de las huellas y nunca lo han hecho con personas distintas a ecuatorianos que visitan la cueva. ¿Por qué lo revelaron hoy? Tampoco dieron una razón lógica, solo quisieron hacerlo. Esa narración está acompañada de otros hechos. Al lado donde se habla de las huellas de los gigantes, se encuentran piedras como estas, con figuras extrañas para la naturaleza, no por su forma, sino por su perfección en el corte. Nadie ha visto a los seres que aparentemente pueden subir o bajar por este sitio de un solo paso. La memoria de la comunidad solo recuerda a los antepasados que la descubrieron, pero no a hombres distintos a los Shuar, gigantes o venidos de las estrellas, como aseguran algunos más allá de estos linderos indígenas. Una canica él desconoce de lo que los seres humanos que han bajado de la estrella, él desconoce, simplemente de que puede ser mentira o ellos se imaginan por medio de estudios. Este es solo el ingreso al mundo subterráneo de la cueva de los tallos. El primer paso hacia una serie de misterios que se narran desde 1969. Misterios y enigmas de lo que mucho se ha dicho y muy poco se ha probado. Al fondo, la oscuridad que domina el ambiente, sobre las paredes, arañas y escorpiones. Bajo las piedras, ratones y culebras. Sobre ellas, tallos y murciélagos. Son los seres que dominan el ambiente. En el corazón de la oscuridad, las incógnitas, las verdades y mentiras de la cueva de los tallos. Una cueva a la que dicen ya le robaron muchos de sus secretos, pero en la que aún queda mucho por descubrir. Indudablemente el descubrimiento de la cueva para la época en que estamos hablando debe haber sido un acontecimiento especial, porque el espacio en sí es un espacio muy atractivo, muy interesante, que puede llevarle a la persona que está ahí hacia una sensación mística. Una sensación mística que nace con la imponencia de la cueva. La magnitud de sus espacios hacen ver a las personas que bajan a ella casi como seres inferiores. Las paredes de la cueva forman salones cóncavos, similares a los de una catedral católica. Tal vez por eso hay quienes aseguran que este sitio es un templo hundido. Pero además, esas mismas paredes parecen esconder interesantes formaciones geológicas, como las marcas extensas perfectamente alineadas, donde se puede observar
cómo se unen los bloques de piedra. Y al lado de las paredes existen restos como estos, quebrados perfectamente en figuras triangulares, solo por la acción de la naturaleza. No existe un trabajo realizado por el hombre muy importante como para decir pues que esto les ocupó muchos años y muchas personas. Más bien es una cosa bastante modesta que se adapta más bien al uso de lo que la naturaleza le ofrece, ¿no? Pero indudablemente existió una presencia humana y existió un trabajo que fue modificando de alguna manera el espacio natural. Hoy no se sabe hasta dónde llegó la modificación hecha por el hombre ni cómo se hizo. Solo se puede decir que a lo largo de esta cueva interminable se encuentran piedras grandes y pequeñas, con formas demasiado perfectas para la acción del agua, el viento, los temblores y el tiempo. Cuando yo entré por primera vez a la cueva, la idea que me pude hacer de esa cueva frente a lo que uno conoce es como uno de esos grandes escenarios de los griegos, donde estaban los teatros griegos, que tienen una especie de tribunas, y uno más o menos empieza a hacer como una asociación. O sea, si había una gran civilización, o si existía una civilización en el fondo de estas cuevas, parece que se dedicaban a hacer ritos, porque uno ve como el paisaje, como la arquitectura del lugar, y más o menos ve usted como un teatro. A este espacio lo llaman los indígenas el anfiteatro, o también Salón de la Luz. Es el único sitio conocido de la Cueva de los Tallos con salida al exterior distinta al lugar de ingreso. Las paredes que forman el paso de luz superan los 100 metros, y en el salón la parte más baja tiene 30 metros. Aquí se cree que los indígenas realizaban ceremonias religiosas. Tal vez ese no fue uno de los trabajos del hombre. Tal vez esa fue una creación natural. Pero en el lugar, ya tapado por el guano, se puede observar algún trabajo humano. Quienes visitaron esta cueva hace más de 20 años, como el arquitecto Fernando Mera, dicen que estas agrupaciones de piedras formaron alguna vez graderías que habían sido construidas por el hombre. En los contornos de este salón existen graderíos que fueron hechos por seres humanos, algo así como para expectar algún tipo de ceremonia especial. Esta es otra muestra de esas graderías, ya destruidas por el tiempo. Pero también se puede pensar que otros lugares como este fueron trabajados con algún tipo de herramienta que permitía tallar con precisión las rocas. Este espacio, por ejemplo, guarda similitud con algunos tipos de altar, pero quienes han estudiado la cueva afirman además que hubo desplazamiento manual de rocas para armar espacios como las graderías. La geología de las paredes de la cueva es muy diferente a la geología de las gradas, de estos graderíos que fueron hechos, lo cual hace pensar que fueron hechos por seres humanos, que trajeron las piedras de otro lugar y fueron acomodando, se entiende, de otro lugar dentro de la misma cueva. Además se puede notar no solamente en los graderíos que rodean esta gran sala, sino también en ciertos sitios que tapan las entradas a otros pasadizos. Esos pasadizos se esconden detrás de piedras gigantes, como estas. A través de ellas se dice que se puede llegar a Perú, Venezuela, Argentina, Chile y Colombia, pero todavía nadie lo ha hecho. Este es otro lugar importante de la cueva. Hoy lo llaman la sala, un gran espacio con piedras diseminadas en el piso y mucho guano, ocultando algún misterio. Y después se encuentra el salón de las estalactitas y estalagmitas, un sitio donde el agua forma figuras caprichosas en el techo y en el piso de la cueva. Es tal vez el sitio donde hay menos altura y el lugar donde más intriga causa la fuerza de la naturaleza. A pesar de ser caprichosas, las figuras de las estalagmitas convergen en dos formas: figuras piramidales y figuras del órgano sexual masculino. La Cueva de los Tallos yo pienso que es un enigma
del cual se ha logrado conocer algo. Y creo que, como todos los enigmas de la naturaleza y de la humanidad, pues necesita todavía estudiarse mucho más. Creo que es muy importante que se hagan enfoques más profundos a la cueva de los tallos y que pueda darse verdaderamente a conocer una información científicamente válida. Entre esas situaciones que aún no se han probado, están las del uso de la cueva como refugio de una civilización, la manipulación de la misma por parte de una cultura y la existencia de las extrañas huellas de la que hablan los indígenas. Otras historias de la cueva de los tallos hacen parte de la mitología shuar. Dos de las más importantes están relacionadas con el castigo a la infidelidad. La primera cuenta cómo el esposo de una mujer infiel termina en la cueva, lanzado por su enemigo, y cuando piensan que ha muerto, aparece para vengarse de su esposa y su amante. La segunda narra cómo la cueva fue descubierta por una mujer infiel, que es expulsada de la tribu. Una de las mujeres de uno de los principales lo traicionó. Entonces, en vista de esa situación, ella se trasladó llorosa hasta el lugar donde podría ella desfogarse de todo lo que le estaba pasando. Y de pronto se le aparecen estas aves y se da cuenta de que es muy rica su comida y muy rica en proteínas. Y eso le lleva como una especie de ofrenda hacia su esposo para decirle que le perdone. Y desde ese momento entonces los shuaras se dan cuenta de que los tallos eran una comida muy deliciosa y predilecta para su alimentación. La cueva en materia de leyendas, de versiones, es riquísima. Eso, hay infinitas versiones frente a todo eso. Así como mucha gente asegura que proviene del espacio, hay otros que le dan una explicación mucho más terrena frente a lo que es las relaciones de los seres humanos. O sea, ese tipo de asociación se da con el caso específico de la infidelidad. Sin embargo, la cueva de los tallos no inspiró solo historias para ejemplarizar el castigo y el perdón alrededor de la infidelidad. Según narraban antes los indígenas, aquí hicieron su hogar Nuncuy, la diosa de la tierra, y Zunki, el dios del diluvio, y vivieron con sus seguidores en un lujo total, con abundancia de oro y piedras preciosas. Pero nunca los shuar pudieron visitarlos en su morada, por temor al disgusto de sus dioses. Pero esta parte de la cultura shuar ya desapareció de la memoria colectiva de la comunidad. La evangelización hizo olvidar a Nuncuy y a Zunki. ¿Cómo va a haber va a haber un Dios muy aparte para los shuares? Eso es increíble que se podía hacer, porque Dios es un solo que existe, nuestro creador. Pero a pesar de perderse la leyenda, queda el recuerdo de lo que narraban los indígenas acerca de las cosas que había en la cueva, oro y piedras preciosas. Una parte de la mitología que se puede asociar con la supuesta biblioteca tallada en láminas de oro que existe en el interior de la cueva de los tallos. Dicen que en esas láminas de oro está escrito el principio del mundo, el origen de esta civilización, el origen de la humanidad. Y eso se lo atribuyen a seres extraterrestres. Una biblioteca que narra la historia de la humanidad y a la que hizo referencia por primera vez en este libro Erich von Däniken. Sin embargo, hasta hoy nadie la conoce, aunque el libro narra que el autor la vio en la cueva. Asegura que su descubridor Juan Moritz no permitió que las fotografiase, ofreciéndole poder hacerlo sobre una pequeña muestra que permanecía en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, bajo custodia de un sacerdote italiano. Cuando efectivamente se buscó información sobre esto, lo único que se pudo comprobar es que estas láminas eran láminas de latón, en las cuales se habían hecho algunos grabados en bajo relieve y que efectivamente no eran de oro. Aunque esas afirmaciones podrían desmoronar el gran secreto de la cueva de los tallos, hoy todavía existen personas que buscan la biblioteca en medio de las penumbras, entre ellos un inglés que conoció a Moritz, el descubridor del lugar,
Entonces él cree que un libro metálico está en una parte más alta donde nadie puede alcanzar a coger ni para ver. Y la siguen buscando, porque a pesar de haberse comprobado que las láminas enseñadas como muestras eran falsas, quedó una duda que hace pensar en la posibilidad de la existencia del libro de oro. ¿Quién nos dice que de pronto estas láminas que se encontraron fueron sacadas del molde original o fueron copiadas de la que verdaderamente existen? Y que lógicamente por cuestiones de seguridad para ciertas personas no las van a dar a conocer por el momento, pero seguramente el día que se conozcan todos vamos a cambiar y las cosas como se están viendo en el mundo van a cambiar. Lo que es extraño que en el año 76 Neil Armstrong, quien habría estado en la Luna en el año 69, hasta eso se ha puesto en duda recientemente con unas investigaciones, él estuvo a la cabeza de una expedición inglesa ecuatoriana y habría ingresado a la Cueva de los Tallos y habrían rescatado todas estas planchas metálicas de aleaciones extrañas para llevarlas a Europa o quizás a los Estados Unidos y estudiarlo. Es una coincidencia muy grande que también se diga que hay un libro o un escrito en la Gran Pirámide de Egipto y que también haya otra en México y que también esté esta en este sitio que es muy visitado por las naves de otros planetas. Entonces lo que me lleva a mí a concluir es que los visitantes de otras especies que están en el universo están dejando mensajes, y son mensajes que se pueden completar tanto el que está en la Gran Pirámide de Egipto como el que está en la Cueva de los Tallos. Siempre quedaba la duda en que si él hablaba de que estos eran modelos obtenidos en la Cueva de los Tallos de las láminas de oro originales, o si efectivamente eran las láminas de oro originales como él las miraba. La biblioteca metálica es solo otro misterio de la cueva. ¿Existe o no? ¿En verdad alguien lo ha visto? Hasta hoy, el secreto reposa en la tumba del descubridor de este enigmático lugar. Pero en la Cueva de los Tallos hay más que esa biblioteca. Los indígenas y los antropólogos lo saben. Los primeros hablan de lo que se llevaron los gringos, cajas cerradas que nadie pudo ver. ¿Qué sacaron de este sitio? Los indígenas solo saben que hubo gente que sacó de aquí una gran cantidad de elementos que hoy son un misterio, porque no se sabe ni qué eran ni dónde están. Muchas cajas sacaron y llevaron con el helicóptero. En el Ecuador eso nunca han investigado y nunca han sabido. Esta vez que llegaron los cuencanos nos dijeron que todavía el gobierno no se sabe. Por eso nunca ha informado el Juan Moritz, el final que ha sacado bastantes. Dicen que se han llevado unas cabecitas. Sí, unas cabecitas en forma de piedras y además como huesos y oro, otras arcillas. Eso han encontrado, huesos. Eso han encontrado bastante. ¿Se llevaron acaso las únicas evidencias de una civilización perdida? Hay quienes creen que las cabezas pequeñas eran sansas, cabezas reducidas de los enemigos Shuar. ¿Hacían aquí ese ritual? ¿O escondían aquí sus trofeos de guerra? En la Oficina de Patrimonio Cultural del Ecuador, solo se habla de una expedición oficial a la cueva. La expedición hizo hallazgos que después de 25 años aún sorprenden a los arqueólogos. Como la Cueva de los Tallos ha creado un misterio sobre su verdadero origen y su función en la Tierra. Asimismo, en su interior se han hecho hallazgos arqueológicos que descubren en algo su enigmático pasado. Aunque se habla de 3 expediciones a la cueva, solo una es reconocida por los antropólogos del Ecuador. La hizo el padre Pedro Porras, arqueólogo de la Universidad Católica de este país, en 1975, acompañado por un grupo de británicos. Ese año, el sacerdote y sus colaboradores encontraron piezas arqueológicas que revelaron primero una increíble relación entre la cueva ubicada en el Amazonas y la costa pacífica ecuatoriana. En este sector se encontró material cultural
especialmente artefactos trabajados en concha espondylus y concha madreperla. Entonces, este referente de la concha espondylus y además el material cerámico que se encontró tiene una relación estrecha con las culturas de la costa. Esta es una de las conchas espondylus encontradas en el interior de la cueva. Su hallazgo, al lado de estas cerámicas, permitió establecer la época en que fue utilizado este sitio por las comunidades que dejaron estos rastros. Todo el material que se encontró aquí tiene un referente del periodo formativo. Estamos hablando de 3500 a 500 a.C. Entonces, la cueva de los tallos en sí, por el material que se encontró en el sector, por el material cultural, por la ubicación estratégica de este sitio, por la relación que existe con las comunidades que en este momento actualmente se llaman los shuaras, que anteriormente los historiadores lo denominaban los jíbaros, viene a ser un sitio de mucha importancia para el Ecuador. Este es parte del material cerámico encontrado en la cueva. Son adornos indígenas. Lo inexplicable para los antropólogos es la presencia de las conchas, pues significan que existía una relación comercial entre la Amazonía y la costa. Un hecho normal y natural para los científicos si hubiera ocurrido después del periodo formativo, época para la cual se tiene establecido el intercambio cultural entre regiones en esta parte del continente. Pero los hallazgos de la cueva de los tallos rompieron con esa verdad, por lo menos para esta zona de América. Si nosotros hablamos de la cueva de los tallos, estamos hablando de cantidad de material que es de la costa, no es ese material madreperla, espondylus, el mismo strombus, no se encuentran en la Amazonía ecuatorial. El sitio arqueológico, la cueva de los tallos, nos representa para el Ecuador un hito referencial a nivel cronológico, a nivel histórico y a nivel inclusive antropológico. Aunque la relación con las culturas indígenas de la costa hace pensar que la cueva era utilizada por los shuar o jíbaros, la existencia de esta cerámica reveló que se trataba de una cultura independiente a todas las que hoy existen en el Ecuador, es decir, un grupo étnico o indígena que desapareció y se conoce su pasado solo por este fragmento descrito por el propio padre Porras como una figura desconcertante y por el uso de algunos colores y pinturas. La arqueología de la cueva de los tallos nos habla de una fase independiente, de un núcleo cultural que pudo desarrollar sus propios rasgos específicos, pero que obviamente tenía vínculos con las culturas informativas. Uno de estos aspectos es, por ejemplo, la presencia de una botella que en el pico de la botella tiene una forma antropomorfa. Esto es único de la cueva de los tallos. La descripción oficial del sitio hecha en esta página escrita por el padre Porras dice que el salón interior, la gran sala y el anfiteatro pudieron ser un lugar ceremonial o de sacrificios. ¿A quién? Antes se creía que a uno de los dioses shuar. Hoy, por la pérdida misma de esa tradición, no se sabe a quién. ¿Qué tipo de sacrificio? Es otro misterio. Tal vez en las cajas cerradas que sacaron de aquí haya una respuesta que quien las tenga no quiere revelar. La relación que existe a nivel ceremonial nos da la pauta para hablar de que el sitio arqueológico tiene una relación muy estrecha con la cuestión, con las costumbres que manejan los shuar. Una relación que al parecer nace después de la desaparición de otra cultura en el lugar. Una cultura alrededor de la cual hoy parece haber surgido un nuevo interrogante. Según las oficinas de Patrimonio Cultural, se está investigando la existencia de otros restos arqueológicos que incrementarían la importancia histórica, arqueológica y cultural del lugar. Además de eso, nos han informado, no hemos inspeccionado actualmente, nos han informado de que cercano a esta cueva de la que nosotros estamos hablando, hay cantidad de petroglifos. Unos petroglifos gigantes con unas inscripciones muy interesantes que nos pueden estar dando la pauta de que no es solamente la cueva de los tallos, sino hay otros sitios arqueológicos que tienen una relación conjunta entre la cueva, los petroglifos y otros sectores.
Hoy quienes la conocen y creen en su pasado lleno de enigmas que aún no se descifran, piensan que es necesario volver a estudiarla, dedicándole más tiempo que en 1975. Seguramente existen cosas interesantísimas desde el punto de vista arqueológico, geológico, espeleológico, incluso, que pueden ser muy interesantes y que todavía no se han investigado. Obviamente no podemos descartar la posibilidad, más bien pienso que debería ser motivo de interés de los científicos, de los inquietos por estas investigaciones, para poder completar lo que ya se ha hecho y poder sacar a la luz verdaderamente pues estos enigmas que indudablemente nos inquietan. Desde esa época no se hacen investigaciones en la Cueva de los Tallos, a pesar de que cada leyenda tiene un fundamento en la realidad y cada enigma se convierte en un secreto que el hombre quiere conocer. Por ahora, para los arqueólogos ecuatorianos, la posibilidad de que existan otras verdades en la Cueva de los Tallos que liguen a la humanidad con una realidad desconocida no pasa de ser una especulación que nadie ha podido comprobar. Y a mí básicamente, y lo que me ha interesado y lo que me impactó desde el día que me contaron de la existencia de estas cuevas, es la cantidad de mitos que se han formado en torno a eso, leyendas que hacen parte de la cultura de los Shuar y que es en última lo que la mantiene viva. Mientras la Cueva de los Tallos mantenga en sus entrañas enterrados los secretos que puedan afirmar o desmentir todo lo que se dice de ella, este lugar, como muchos otros en la Tierra, mantendrá vigente la posibilidad de que la humanidad tenga otra historia muy distinta a la que conocemos y que por alguna razón permanece oculta. Todavía estamos en el camino de averiguar qué realmente fue lo que ocurrió allí, si realmente hubo una civilización, si realmente fue la cuna de la civilización Shuar, si realmente ahí fue el inicio del mundo, si terminan en el centro de la Tierra o en Colombia o en Sudamérica, en Tierra de Fuego. Son interrogantes que nos retan a seguir investigando para conocer la verdad acerca de este maravilloso lugar.